Bienvenidos al podcast Musen. En esta primera serie, nos sumergiremos en un diálogo con diferentes especialistas quienes nos responderán las preguntas que ustedes, nuestro público, hicieron durante la exposición En Reserva, 4.000 años de arquitectura y urbanismo en Lima. En esta oportunidad, Marianela Castro de la Borda, curadora de la exposición, nos responderá las preguntas que ustedes, nuestro público, hicieron. Hola Marianela, la primera pregunta es, ¿qué es el pabellón peruano? Muchísimas gracias, Joana, por la invitación. El pabellón peruano es un espacio que se desarrolla en el 2018 como una respuesta al concurso curatorial a nivel nacional que se hizo para desarrollar un pabellón en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Entonces nosotros, los tres curadores, Javier Lizarzaburu, Janet Bosa y yo, decidimos trabajar el tema de la arquitectura prehispánica y los 4.000 años de arquitectura que representa, porque el pabellón peruano tenía una solicitud que era hablar de la generosidad en la arquitectura, de la generosidad así como también de las capas culturales y de lo que sucede con la arquitectura cuando los arquitectos ya no están y cuál es la relación de esa arquitectura con la ciudadanía. Entonces, cuando tuvimos que enfrentar la pregunta de la generosidad, los sitios arqueológicos, la arquitectura prehispánica nos daban muchas respuestas, probablemente más respuestas que la arquitectura contemporánea. Sin eso decir que no hayan casos de arquitectura contemporánea que denota generosidad. Esa generosidad se ve cuando un edificio piensa en su relación con el exterior, la relación con las personas que van a estar ahí, cuando toma en cuenta los vínculos que se van a dar entre la arquitectura, los seres humanos, los espacios de adentro y de afuera y hasta otras especies, ¿no? Entonces, para nosotros la arquitectura prehispánica hacía eso, era generosa, hablaba en capas y además nos permitía hablar de qué cosa está pasando hoy en día con esta arquitectura una vez que esos arquitectos, nuestros antepasados de hace miles de años, ya no están y nos dejaron esta herencia tan importante, ¿no? Entonces es un pabellón que nos permite cuestionar, nos permite reflexionar, nos permite hablar de una arquitectura continua, pero también de lo que nos permite a nosotros ser sociedad. Y cómo esta arquitectura y esta continuidad nos permiten ahora cuestionar nuestra ciudad y nuestra ciudadanía. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo tomó hacer la exposición y cómo se decidió el tema? Bueno, hacer la exposición, en realidad nosotros empezamos trabajando para la exhibición en el 2018 en Venecia. Nosotros empezamos trabajando el año anterior. Pero para serte sincera, en realidad la información que se tenía fue información, como toda curaduría trabajamos con información que ya existe y la ordenamos, la filtramos, la organizamos. Trabajamos con información que ya se había elaborado bastante tiempo atrás. De hecho, Javier venía ya de trabajar la campaña Lima Milenaria varios años atrás en el comercio y de desarrollar muchísimas ideas en su blog. Yo había tenido la posibilidad de acompañar al arquitecto y urbanista Fernando Correa en la UPC, apoyándolo cuando él era profesor del curso Seminario de Urbanismo y había podido desarrollar algunos temas vinculando la arquitectura prehispánica a la ciudad contemporánea y además, volviendo a estudiar una maestría en Londres, tuve la posibilidad en el 2014 de formar parte del plan de espacios abiertos e infraestructura ecológica dentro del plan metropolitano de Lima al 2035, en el cual éramos muchísimas personas trabajando desde distintas miradas para planificar Lima. Entonces pude encontrarme con el trabajo que estaban haciendo José Hayakawa, Rosario Ariza y otras personas más que eran parte del equipo vinculando el patrimonio arqueológico a la ciudad. Entonces esto empieza, la verdad, muchísimos años atrás, pero ya efectivamente el pabellón para la Bienal de Venecia empieza su trabajo en el 2017 y para En Reserva, aquí, ya en el Museo Central del Banco Central de Reserva del Perú, la verdad es que la historia empieza bastante atrás porque nosotros regresamos de la experiencia de Venecia en el 2018, pero no es sino hasta el 2023, en realidad no es sino hasta antes de la pandemia que podemos conversar con Pilar, la directora del museo, con Pilar Riofrío, que tenía muchísimo interés en que esto se monte también acá, se haga también acá en Lima.
y empieza una primera instancia de trabajo para traerlo a Lima, y ya en el 2000, ahora estamos 2023, en realidad desde el año pasado, retomamos el tema y empezamos a desarrollar un poco todo lo que se necesitaba para que se pueda implementar en la sala. Entonces, generalmente son trabajos que implican un año de anterioridad para poder desarrollar el espacio, concebirlo y luego implementarlo. La tercera pregunta es, ¿cómo se les ocurrió la idea de los nudos? ¿Y para qué ponen ese hilo? Muy bien, a ver, cuando estuvimos pensando en el pabellón, queríamos poder hablar, por un lado, primero, generar como una especie de memorial, de espacio que permita reconocer la identidad de cada uno de los 447 sitios arqueológicos en Lima. Entonces, pensando cómo mostrar cada una de estas huacas, cada uno de estos sitios con su propio nombre, llegamos a la conclusión que teníamos que hacerlo de alguna manera muy cálida, pero también con algo que manifestara la tensión, el conflicto que sugiere cada uno de estos lugares y que se da en los entornos en donde están cada uno de estos sitios. Entonces, en estas sesiones de equipo que teníamos, que eran súper ricas, conversando Janet, Javier y yo, y muchas veces personas que también han integrado el equipo, como el arquitecto Daniel Yep, como los estudiantes de las universidades que nos acompañaban, y algunos otros artistas, gestores, con quienes hemos conversado también, que han sido parte importante de este proceso, de pronto surge la posibilidad de trabajar con los nudos en remembranza al trabajo de Jorge Eduardo Beilson. Esa es una idea que propone Javier en algún momento, y que además justo en el momento en el que estábamos trabajando esa idea, el Mali hace una exhibición del trabajo de Jorge Eduardo Beilson que encajaba perfecto, casi como si las cosas estuvieran predestinadas a que sean así, pero sucedió que de manera muy cercana empezamos a trabajar esta propuesta y surge esta exhibición increíble de este trabajo que habla mucho de la torsión y también del paisaje y el territorio en Lima. Entonces, los nudos vienen a contarnos esto. Y los hilos surgen porque queríamos generar un tejido que permitiera hermanar el tiempo y el espacio. Entonces los nudos permiten conectar las fechas, digamos que la fecha de nacimiento de cada uno de estos sitios, con un mapa de Lima prehispánica. El primer mapa que se ha hecho tratando de vincular a muchas instituciones, como el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional del Agua, como el Ministerio de Cultura y otras, que nos permiten tener información de cómo pudo haber sido Lima en la época en que los sitios arqueológicos estaban todavía vigentes, ¿no? Entonces los hilos generan este nuevo tejido, pero a la vez casi como un quipu, como este telar, este tejido que sirve para contar, pero en nuestro caso sirve para contar historias y permiten establecer la relación con una nueva narrativa, una nueva forma de contar nuestra propia historia. Y la cuarta y última pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la exposición En Reserva? Bueno, En Reserva tiene como finalidad, cuando ya la podemos exhibir acá en Lima, en el Museo Central, lo primero es que busca que todos podamos sentirnos parte de un origen común. Es una muestra que también permite hablar de quiénes somos, es una muestra que cuestiona. No es una muestra que trae respuestas, porque imagínense que 447 sitios arqueológicos, cada uno con sus condiciones, con sus problemas, con sus relaciones, con sus virtudes y sus potencialidades, necesitan una mirada uno a uno. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es empezar a reconocerlos. Creo que eso es lo primero que busca hacer En Reserva. Saber que están, saber que existen, saber que somos una ciudad capital que tiene esta cantidad de legado. Tenemos esa característica muy propia, y la verdad es que cuando hemos montado esta exhibición en el extranjero, muchas personas se cuestionan y se sorprenden de cómo vivimos los limeños. Es decir, seguro se levantan, nos han preguntado en Venecia, ustedes seguro se levantan emocionados pensando, hoy día qué cosa nueva pasará en mi ciudad que tiene un legado de 447 sitios tan antiguos, edificios tan antiguos. Y la verdad es que para nosotros muchas veces, como ciudadanos de Lima, damos por hecho que tenemos esos sitios. Entonces, En Reserva también busca que nos sorprendamos, que podamos cuestionar lo que tenemos y sepamos que hemos heredado. Alguien se preocupó por nosotros hace muchos años y nos dejó un edificio muy antiguo, una arquitectura muy antigua. Nos ha dejado herencias culturales muy antiguas que ahora coexisten con nuestra ciudad y que además nos hablan de una arquitectura que piensa en el territorio, que se relaciona
con los espacios naturales. Es una arquitectura que sabe reconocer que hay un río cerca, que hay un valle cerca y no lo invade, que hay un río y no lo ensucia, que hay montañas que tienen una fuerza desde las cuales muchas veces viene esta conexión con el agua, con la altura, que tenemos humedales, que hay todo un ecosistema de lomas. Es una arquitectura que reconoce el lugar donde está. Lo otro que busca hacer en Reserva es volver a narrar nuestra propia historia. Nos hemos creído en la historia que la ciudad de Lima solamente empieza con la fundación española y es un hito importante, pero en realidad Lima tiene historia de miles de años atrás, historia que nos habla de una y no solo una cultura, de muchas culturas que han trabajado colaborando entre sí, donde cuando llegaba una cultura nueva no votaba lo que había antes, no hacía caso omiso a lo que ya existía, sino que aprovechaba el conocimiento ancestral y aprovechaba lo que ya se había hecho para volver a construirse. Entonces en Reserva también busca hacer eso, que repensemos nuestras relaciones con la ciudad a través de ese valor que ya tiene lo que ya se ha hecho en nuestra ciudad. Y finalmente es una exhibición que busca que nos miremos como ciudadanos, que entendamos que nuestras acciones y nuestra manera de proteger, de defender la ciudad es importante, que nosotros somos valiosos dentro de esta sociedad y que necesitamos sentirnos parte de un mismo grupo y no vernos como individuos aislados, sino reconocernos como parte de este trabajo multicultural que está presente todavía en nuestra ciudad. Muchas gracias, Marianela, por tus respuestas para esta serie de Podcast Musen, grabada como parte de la exposición en Reserva, en el Museo Central. Los invitamos a suscribirse a este canal del Podcast Musen para futuras conversaciones sobre arte y cultura. Gracias y hasta la próxima entrega.